Muy buenos días, amados hermanos. Es tiempo de alabar a nuestro Dios y les invitamos a que nos acompañen en esta mañana a hacer el llamamiento a la adoración y vamos también a ser partícipes de este culto. Les invitamos a que tomen su Biblia, a que busquen el pasaje de Salmo 92. Vamos a darle lectura en una forma alternada allá en casa, en la sala. Junto con toda la familia vamos a leer el Salmo 92, 1 al 15, y lo vamos a hacer de una forma alternada. Comenzamos los varones, el siguiente verso lo hacen las damas, y en el último verso, el verso 15, nos unimos todos juntos. Salmo 92, 1 al 15. ¿Ya lo tiene? ¿Estamos listos? ¿Estamos preparados? Este es el tiempo del Señor y vamos a adorarle, vamos a hacerlo unidos desde donde quiera que nos encontremos. Hagamos esta lectura para honra y gloria de nuestro Dios. Salmo 92, en su verso 1 al 15, en una forma alternada. Acompáñenos también en esta lectura allá en casa. La palabra de nuestro Dios dice de la siguiente manera: bueno es alabarte, oh Jehová, y cantar salmos a tu nombre, oh Altísimo. Anunciar por la mañana tu misericordia y tu fidelidad cada noche. En el decacordio y en el salterio, en tono suave, con el arpa. Por cuanto me has alegrado, oh Jehová, con tus obras, en las obras de tus manos me gozo. Cuán grandes son tus obras, oh Jehová, muy profundos son tus pensamientos. El hombre necio no sabe, y el insensato no entiende esto. Cuando brotan los impíos como la hierba, y florecen todos los que hacen iniquidad, es para ser destruidos eternamente. Mas tú, Jehová, para siempre eres altísimo. Porque he aquí tus enemigos, oh Jehová, porque he aquí perecerán tus enemigos, serán esparcidos todos los que hacen maldad. Pero tú aumentarás mis fuerzas como las del búfalo. Seré ungido con aceite fresco. Y mirarán mis ojos sobre mis enemigos, oirán mis oídos de los que se levantaron contra mí
de los malignos. El justo florecerá como la palmera, crecerá como cedro en el Líbano. Plantados en la casa de Jehová, en los atrios de nuestro Dios florecerán. Aún en la vejez fructificarán, estarán vigorosos y verdes, para anunciar que Jehová, mi fortaleza, es recto, y que en él no hay injusticia. Palabra de nuestro Dios. Grande es Jehová y le damos loor por su grande poder y su amor. Grande es Jehová y su fidelidad y su amor para siempre será. Grande es Él y digno de gloria, grande es digno de adoración. Grande es Él, alcemos la voz y así proclamar. Grande es Jehová. Grande es Jehová. Grande es Jehová y le damos loor por su grande poder y su amor. Grande es Jehová y su fidelidad y su amor para siempre será. Grande eres tú y digno de gloria, grande eres tú y digno de honor. Grande es Él, levanto mi voz, elevo mi voz. Grande es Jehová. Grande es Jehová. Vamos a inclinar nuestro rostro para ofrecer este culto a nuestro Dios. Padre nuestro, gracias te damos en este día porque tú has sido bueno con nosotros, porque tú, Señor, te manifiestas entre cada uno de tus hijos, dándole, Señor, la salvación y la bendición de cada día. Gracias, Padre, porque hoy podemos estar reunidos y ante ti venimos, Señor, de corazón, para ofrecerte lo que tenemos en este momento, que es la disposición, Señor, y un corazón abierto a recibir tu palabra, a escuchar, Señor, y a usarnos también con la alabanza. Recibe, Señor, este tiempo de alabanza, de adoración, de meditación en tu palabra, y que todo lo que en este tiempo se haga sea para edificación de todos. Y, Señor, para levantar y engrandecer tu nombre cada día. En Jesucristo es en quien dejamos todas estas cosas. Amén. Amén. Alabemos a nuestro Dios, dándole toda la honra y la gloria, participando en este culto que hacemos para nuestro Dios. Buenas tardes, hermanos. Vamos a leer Jeremías 14:7 y la palabra de nuestro Dios dice así: aunque nuestras iniquidades testifican contra nosotros, oh Jehová, actúa por amor de tu nombre, porque nuestras rebeliones se han multiplicado, contra ti hemos pecado. Vamos a orar. Padre bendito que estás en todo lugar, gracias, Señor, porque tú nos das la bendición de acercarnos por medio de la oración hacia ti, Señor. Te pido, Señor, porque tú perdones cualquiera de nuestros pecados, Señor, cualquier ofensa que hayamos tenido hacia ti, Señor, y que tú nos mires con ojos de amor y de misericordia, Padre. Te suplico y te ruego que tú seas con cada uno de mis hermanos, Señor, porque tú nos libres del maligno, Señor, y nosotros podamos ser mejores hijos cada día. Mira que te lo pido y te lo ruego en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Jesús.
Dios el perdón. Dios promete recibir al que quiera el vivir. En el nombre de Jesús y al amparo de su cruz, Cristo dice a mí venir, solo a Él pues acudir. Escuchad su dulce voz y por Él llegad a Dios. Buen día, hermanos. Vamos a continuar con la lectura bíblica. Les invito a abrir su Biblia en el libro de Efesios capítulo 3, versículos del 14 al 21. La palabra de Dios dice: Por esta causa doblo mis rodillas ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo, de quien toma nombre toda familia en los cielos y en la tierra, para que os dé, conforme a las riquezas de su gloria, el ser fortalecidos con poder en el hombre interior por su Espíritu, para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones, a fin de que, arraigados y cimentados en amor, seáis plenamente capaces de comprender con todos los santos cuál sea la anchura, la longitud, la profundidad y la altura, y de conocer el amor de Cristo, que excede a todo conocimiento, para que seáis llenos de toda plenitud de Dios. Y a aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos, según el poder que actúa en nosotros. A Él sea gloria en la Iglesia de Cristo Jesús por todas las edades, por los siglos de los siglos. Amén. Continuamos con una oración por el tema del día de hoy. Padre bendito que moras en los cielos y en todo lugar, esta mañana te doy gracias porque permites que a través de estos medios podamos reunirnos para alabar y glorificar tu santo nombre. Te doy gracias por la vida de cada uno de mis hermanos de la Iglesia Emmanuel, y te doy gracias también por la vida del hermano que el día de hoy impartirá tu palabra, Señor. Te pido que le des sabiduría y que a nosotros nos ayudes a comprender tu palabra, Señor, que pueda abrir nuestras mentes y nuestros corazones, y que esto que aprendamos el día de hoy, Padre, podamos transmitirlo a las personas que conocemos y poder aplicarlo todos los días de nuestras vidas. Te lo pido en el nombre de Cristo Jesús, nuestro Salvador. Amén. Muy bien, hermanos, hemos de hablar de el apóstol Pablo, de meditar en lo que él nos dice a través de la carta a los Efesios, específicamente en el capítulo 3, versículos del 14 al 21. Y me gustaría dar un muy breve resumen de la obra, de lo que Pablo expresa, como desde el capítulo 1, que nos habla de la obra de Dios, y lleguemos al capítulo 3 para poder abundar en lo que nos acontece, porque todo va enlazado. No podemos hablar del capítulo 3 sin tener el contexto del principio. No voy a hablar de contextos históricos, no voy a hablar de condiciones en las que se escribió esta carta, ni el año, ni estos datos, porque recientemente el pastor nos acaba de mandar un audio donde se explican estas cuestiones. A mí me gustaría enfocarme en la palabra, y como el tiempo es corto, pues aprovechar cada segundo. Y es que lo que nos habla el apóstol Pablo en la carta a los Efesios es muy hermoso, porque él trata de cimentar la obra de Dios, la obra de Cristo, la obra del Espíritu Santo en nosotros. Y empieza diciendo que Dios nos ha bendecido con toda bendición espiritual. ¿Esto qué es? ¿Esto qué significa? Pues no es más que Dios en su amor, en su sabiduría, en su bondad, nos ha elegido por su amor
en amor y nos ha adoptado. ¿Por qué razón? Por buenos no, por el puro afecto de su voluntad, es decir, por su gran amor. Y Dios nos da, en ese sentido, sabiduría y revelación en el conocimiento de Él. Es decir, Dios nos elige por amor y nos permite entender la sabiduría. Cuando el apóstol Pablo habla de sabiduría en estos primeros capítulos de Efesios, está hablando del discernimiento espiritual. Por eso dice discernimiento y revelación. ¿Cómo podemos entenderlo? Recordemos al mismo apóstol Pablo. Pablo era un hombre que había estudiado a los pies de Gamaliel, que tenía un linaje judío, un linaje hebreo, un cierto rango social. Conocía mucho de lo que el Antiguo Testamento hablaba, y me atrevería a decir que era una eminencia para su tiempo. Eso es conocimiento, eso no es sabiduría. La sabiduría tiene que ver más con el entender que cuando iba en el camino y Cristo se le aparece y él es llevado al suelo, es tumbado en símbolo de adoración a Cristo, de adoración a aquel a quien el apóstol Pablo no reconocía. Y eso en sí mismo es la revelación. Entonces, la sabiduría es discernir la revelación. Y la revelación hoy en día para nosotros es Cristo. Partimos de ahí para entender toda la palabra. Esto es la sabiduría, el discernimiento y la revelación, porque a partir de esa revelación el apóstol Pablo nos dice la palabra que es llevado a Arabia y es enseñado por Cristo. Y después regresa a los apóstoles y les dice: miren, esto es lo que yo he entendido de Cristo. ¿Ustedes me pueden enseñar algo más? Y dice la palabra, o dice el mismo Pablo, que de ellos nadie le enseñó algo diferente de lo que Cristo ya le había enseñado. Entonces, revelación y entendimiento. Él ya había entendido la revelación de Cristo en su vida. ¿Y esto para qué? ¿Para qué necesitamos usted y yo hoy entender, discernir y la revelación de Dios? Bueno, para entender la esperanza a la que hemos sido llamados y la promesa. Ok, ¿qué esperamos? Que Cristo venga. ¿Y cuál es la promesa? La herencia que nos ha de ser dada, que ya ha sido dada en parte, pero en parte también esperamos a que sea completada. ¿Cómo es esto? Es decir, según el poder y la voluntad de Dios que operó en Cristo y que opera en nosotros dándonos vida, es hacernos hijos, es hacernos hijos de Él. La esperanza es llegar con Él, llegar a la plenitud con Él, estar delante del Padre. Y la promesa es que se nos dará la herencia completa como coherederos y como conciudadanos. Ahora, todo esto opera a través de Cristo, pero también opera a través de nosotros hoy en nuestro día a día para dar testimonio a los demás. O sea, Dios resucitó a Cristo y nosotros vamos a ser resucitados junto, o sea, como Él en el día postrero. Pero también nosotros hablamos de esa resurrección
para aquellos que no conocen el Evangelio. En ese sentido, entendemos que Dios, por amor, nos dio vida cuando estábamos muertos, y por su gracia somos salvos. Es decir, si lo podríamos ver de una manera sencilla, es el hombre recibe la promesa o recibe la herencia que es dada por Dios para poder entender la obra de Cristo y para que después Cristo lo lleve ante el Padre. Es muy hermoso este sentido. Ahora bien, cuando llegamos al capítulo 3, versículos 14 al 21, encontramos una palabra unas palabras de Pablo bastante interesantes que tienen que ver con por esta causa. ¿Qué es lo que quiere decir esto? Pablo va a estar explicando algo de Dios en los primeros capítulos, lo que acabo de hablar, la salvación, la gracia, ha dado el Espíritu Santo. Y después va a hacer una oración para que opere eso que ha dicho de lo que hace Dios en nosotros como hijos amados, para que podamos entender lo que Dios nos ha dado y para qué nos va a servir. Y es bien interesante cómo a partir de Efesios 1, Pablo menciona al menos tres veces estas palabras, por esta causa. Y la primera razón que da es en Efesios 1:13, después de haber dado o hablado sobre la obra de Dios en función de que nos salva a través de Jesucristo, y dice que Él da gracias. ¿Por qué? En el versículo 15 dice: por esta causa también yo, habiendo oído de vuestra fe en el Señor Jesús y de vuestro amor para con todos los santos, no dejo de dar gracias por vosotros. Debido a la obra de Dios en ustedes, yo agradezco a Dios lo que Él ha hecho. ¿Y qué es lo que Él ha hecho? Bueno, a grandes rasgos podemos decir esto: que en Cristo, habiendo oído la palabra de verdad y el evangelio de nuestra salvación, y habiendo creído en Él, fuimos sellados con el Espíritu Santo de la promesa. ¿Esto qué quiere decir? Ok, cuando nos es revelada la salvación a través de Cristo, el discernimiento que Dios nos da es poder reconocerlo como Salvador, como Hijo de Dios, como aquel regalo que viene a nosotros desde la eternidad. Y no es que el Espíritu nos selle. Esto es bien importante entenderlo. No es solamente que el Espíritu diga sellado, sino que el sello del cual habla Pablo es ese Espíritu Santo. Y bueno, ¿qué tan grande es esto? ¿Qué tan grande es que lo que Dios nos da es la deidad misma morando en nosotros? Eso lo vamos a ver más adelante. Y Pablo da gracias por eso, porque Dios ha mostrado su misericordia a través de Cristo y nos ha dado a su Espíritu, que lo que es la implicación que tiene el Espíritu de Dios morando en nosotros es que es la prueba de lo que ya somos. Es decir, que es la prueba de la herencia hasta la redención
de la posesión adquirida. ¿Se acuerdan que hablamos hace un momento de la esperanza y de la herencia? A esto se está refiriendo. El Espíritu Santo es lo que avala o lo que da certeza de que hemos sido redimidos, es decir, que ya hubo un pago por nosotros y que vamos a recibir la herencia de lo que se nos ha sido dado y que es la ciudadanía en los cielos, hermanos unos con otros, así como hermanos de Cristo, porque Él es el primogénito de muchos hermanos. Y Dios Pablo más bien, nos hace ver que esto que Dios nos ha dado, Él lo agradece. ¿Para qué? Para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de Gloria, nos dé espíritu de sabiduría y de revelación, como hablamos anteriormente, nos permita discernir hoy en día su palabra, pero también poder ver lo que nos ha sido dado, poder discernir eso que ya gozamos como hijos amados por el Espíritu, alumbrando nuestro entendimiento para que sepamos cuál es la esperanza que tenemos y cuáles las riquezas de la gloria de su herencia en los santos. Y esto no es más, por decirlo en palabras muy sencillas, es que somos salvos y que hemos de estar junto con Cristo y junto con el Padre por la eternidad. También tenemos el segundo por esta causa, que lo encontramos en Efesios 3, en el primer versículo. Primeramente, en Efesios 3:1, que dice: por esta causa yo, Pablo, prisionero de Cristo, por vosotros los gentiles, si es que habéis oído de la administración de la gracia que me fue dada para con vosotros, que por revelación me fue declarado el misterio. Otra vez Dios le permitió verlo, y después hubo un discernimiento para que entiendan cuál sea mi conocimiento, y ahí la palabra que usa es discernimiento en el misterio de Cristo. Misterio que en otras generaciones no se dio a conocer, pero que ahora ya ha sido revelado a través de los santos apóstoles y los profetas. Entonces, Pablo da gracias a Dios porque usted y yo, versículos 19 del capítulo 2, porque usted y yo ya no somos extranjeros ni advenedizos, sino que somos conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios. Y ojo con lo que dice en el 20, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y los profetas. Cristo es la piedra del ángulo, en quien todo el edificio bien coordinado va creciendo para ser un templo santo en el Señor, en quien usted y yo somos juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. Ojo, porque es importante, porque debemos de entender que Pablo da gracias a Dios por lo que Dios nos ha dado, para que nosotros, versículo 3:16, ahora sí, para que la multiforme sabiduría de Dios, capítulo 3, versículo 10, para que la multiforme sabiduría de Dios sea ahora dada a conocer por medio de la iglesia, ya no de los profetas y de los apóstoles, por medio de la iglesia. O sea, usted y yo sea dada a conocer por medio de la iglesia a los principados y potestades en los lugares celestiales, conforme al propósito eterno que hizo en Cristo Jesús nuestro Señor. Es decir, que usted y yo tenemos que mostrar
cómo la sabiduría de Dios que opera en usted y en mí es llevada a cada persona por la predicación del Evangelio, y los principados y potestades en lugares celestiales son testigos de esa sabiduría. Así pueden ellos entender la multiforme sabiduría de Dios a través de cómo nosotros actuamos en obediencia y llevamos su palabra. Entonces llegamos al tercer, por esta causa, Pablo en el versículo 14 dobla sus rodillas y dice, versículo 16, capítulo 3, versículo 16, para que Dios, nuestro Padre Celestial, nos dé conforme a las riquezas de su gloria el ser fortalecidos con poder en el hombre interior por el Espíritu. Ok, pero hasta aquí quedan muchos huecos. Entendemos nosotros que Pablo está dando gracias porque nosotros somos los que tenemos que llevar el mensaje que antes llevaban los apóstoles y los profetas. Y Pablo ora a Dios, pero dice algo muy importante, de quien toma en el versículo 14, en el versículo 15, perdón, de quien toma nombre toda familia en los cielos y en la tierra. ¿Esto qué es? Que en Dios todo tiene sentido, todo tiene un propósito, todo tiene un porqué, todo tiene un para qué, todo tiene la voluntad de Dios implícita. Verso 14, Pablo exalta al Padre y muestra la majestad y la grandeza de su paternidad. Verso 15 dice que toda familia es reconocida por Dios, pero ahí cuando dice familia, la palabra en griego es patria, para nosotros es patria. Entonces, en Dios, todas las generaciones, o todas las naciones, por decirlo de alguna manera, tienen un nombre. Pero no quiere decir que a todo el mundo. No, porque el significado de patria en griego tiene que ver con la descendencia de un padre. Dios, Adán, después los padres el padre de la fe, los patriarcas, Abraham, Isaac, Jacob, seguimos, Cristo y todos nosotros. Porque a través de Cristo nosotros pertenecemos a esa paternidad, a esa patria. No es porque sea un país, es porque son hijos de un padre. Y eso es muy importante entenderlo. Ok, versículo 16, para que el Padre nos dé conforme a la grandeza de su gloria, a lo infinitamente rico de su gloria, el poder ser fortalecidos. Es decir, que usted y yo podamos ser fuertes con poder en el hombre interior por su espíritu. Lo que quiere decir esto es muy fácil. Dios nos va a fortalecer espiritualmente a nosotros. Es lo que quiere decir. Está rebuscado, pero la traducción tendría que ser en lenguaje muy sencillo. Dios nos va a fortalecer con poder por su espíritu o con su espíritu y en el espíritu. ¿Se acuerdan cuando Pablo dice que el Espíritu de Dios da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios? En ese sentido, la fortaleza de Dios, la fortaleza de Dios va a venir a través del Espíritu, a través de la revelación y de la sabiduría, del discernimiento a nosotros, para que usted y yo seamos fortalecidos espiritualmente para poder hacer la obra de Dios.
Y lo que dice el verso 17 es, para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones. ¿Esto qué es? Para que habite Cristo por la fe en nuestros corazones. Recordamos Juan 14, cuando Jesús habla por primera vez de la venida del Espíritu Santo. Y Juan 14, 17, a grandes rasgos, lo voy a leer textual, dice, el Espíritu de verdad, al cual el mundo no puede recibir, no es para cualquiera, porque no le ve ni le conoce, pero a vosotros, usted y yo, le conocéis, porque mora con vosotros. Cristo estaba presente ahí, Cristo tenía el Espíritu Santo, la plenitud de Dios estaba en Cristo totalmente, porque Cristo es hombre y es Dios al mismo tiempo, y los demás no lo pueden entender, no lo pueden ver, pero hoy en día nosotros está en nosotros. ¿Por qué? Porque ya ha sido dado. El Espíritu es las arras de nuestra herencia. Entonces el Espíritu de Dios mora en vosotros. A ellos les dice, y estará en vosotros, porque todavía les estaba empezando como a revelar esta parte de su voluntad, de su obra. Para nosotros ya ha sido revelada. Busquemos discernimiento de esto. Ok, y estará en vosotros. Versículo 20 igual de Juan 14. En aquel día vosotros conoceréis que yo estoy en mi Padre, y vosotros en mí, y yo en vosotros. Jesús dice en Efesios 3:17, para que habite Cristo. Juan 14:17. Juan 14:20, perdón. Conoceréis que yo estoy en mi Padre y vosotros en mí y yo en vosotros, para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones, a fin de que, arraigados y cimentados en amor, usted y yo seamos plenamente capaces de comprender. Ok, a fin de que, arraigados y cimentados en amor, Dios nos dio salvación por su gran amor. En ese amor debemos de estar cimentados. Vimos hace un ratito cómo es un edificio que va creciendo y va siendo edificado por el Espíritu, la iglesia. Entonces, platicaba yo con una persona que es arquitecta y dice, mira, cuando vamos a hacer una construcción, cuando llevamos a la construcción, lo primero que evidentemente ya hay planos, ya hay cálculos, bueno, eso Dios lo predestinó desde antes de la fundación del mundo. Primero se limpia el terreno. Después se hace el hoyo, donde va el cimiento. En ese hoyo van a pasar varias cosas. Se va a armar lo que va a sostener la construcción, y se va a rellenar con cemento para que sea fuerte y sea resistente. Entonces, dice el apóstol Pablo en el 3:17, a fin de que, arraigados y cimentados, o sea, para que lo que ustedes han creído, han visto de Dios a través de Cristo, para que eso se arraigue y sea el cimiento donde Dios va a empezar su obra en ustedes a través del amor, porque esa obra empieza en lo individual, cuando Dios empieza a mostrarte su salvación, pero también en lo colectivo con la iglesia espiritual, la iglesia de los que verdaderamente son salvos, para que juntamente vayan creciendo para morada de Dios. ¡Wow! Es muy fuerte esto. Bueno, y entonces para que, a fin de que, arraigados y cimentados en ese amor, usted y yo seamos capaces de comprender, junto con todos los que son salvos, con todos los santos, cuál es la anchura, la longitud, la profundidad y la altura. ¿Eso qué quiere decir?
Dios me permite ver su salvación en Cristo, pero el discernirlo es darte cuenta de cómo ese amor que nos tuvo desde antes de la fundación del mundo se hace patente en Cristo, amándonos, dando su vida por usted y por mí, para que usted y yo nos arraiguemos en ese amor, nos arraiguemos en esa obra salvadora de nuestro Señor Jesucristo, para que podamos dar a conocer el amor de Cristo. Bueno, y es lo que dice, para que comprendan el cimiento de la obra de Dios en ustedes y conozcan el amor, la profundidad del amor de Dios. Eso es lo importante, que usted y yo podamos entender, que cuando el apóstol Pablo nos dice, para que ustedes puedan entender cuál es el cimiento de lo que Dios ha hecho en sus vidas, y es el amor. Esta carta a los Efesios tiene que confrontarnos, tiene que hacernos pensar, tiene que decirnos, tiene que preguntarnos, ¿estás viviendo verdaderamente en la fe de Cristo? ¿Estás viviendo en la enseñanza de los profetas y de los apóstoles? ¿Es Cristo el fundamento? ¿Por qué? Porque edificamos nuestras vidas según nuestros deseos. Es más, incluso este mismo año pudimos haber planificado vacaciones para verano y no sabíamos la que se venía encima, como un tsunami de cosas. Pero cuando el Espíritu Santo nos permite entender la obra de Dios y dimensionarla de tal modo que eso que podemos entender y dimensionar es lo que fundamenta nuestra vida y es lo que nos permite entender y decir, yo soy hijo de Dios, coheredero con Cristo, debo de vivir como a Él le agrada. Eso es lo que nos va a permitir conocer el amor de Cristo. ¿Por qué? Porque el entender su obra, entender que Él tuvo que sacrificarse para que tú y yo tuviéramos vida, el entender el que Él sin pecado se hizo pecado por ti y por mí, para que tú y yo entendamos ese amor que es más grande que el conocimiento, que todo conocimiento. A ver, y conocer y de conocer, versículo 19, y de conocer el amor de Cristo que excede todo conocimiento. Y de conocer, ok, ginosko, verbo en griego, es un verbo que significa conocer, estar como aprendiendo, estar como, podríamos decirlo, estar creciendo en conocimiento. Ok, pero ese ginosko tiene que ver con el amor. Entonces debemos de entender que ese verbo lo que va a hacer es permitirme entender el amor de Dios, el amor de Cristo que excede todo el conocimiento humano. Gnosis en griego. El verbo ginosko y el sustantivo gnosis nos permiten entender cómo el conocer tiene que ver con una relación, cómo el conocer tiene que ver con una acción de cada día entender más, cada día estar más cercano a ese amor, y la manera de estar más cercano a ese amor va a ser únicamente a través de lo que el Espíritu nos hable de Cristo. Por eso Pablo dice que sean fortalecidos con poder en el Espíritu. Por el Espíritu, en su Espíritu, podríamos decirlo. ¿Por qué?
porque eso es conocer el amor de Cristo, es entender cuál es la dimensión de ese fundamento en nuestras vidas, a fin de que seamos llenos de la plenitud de Dios. Eso es ser llenos del Espíritu Santo. ¿Qué propósito tiene esto? Pues nos lo dice en versículo 20, porque aquel que tiene el poder para hacer las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos, según el poder que actúa en nosotros, a Él sea gloria en la Iglesia, en Cristo Jesús, por todas las edades, por los siglos de los siglos. Amén. Esto quiere decir que aquel que es poderoso sea Dios para hacer las cosas mucho más grandes de lo que tú y yo podemos entender, podemos pedir, solo por el poder que actúa en nosotros, es decir, el Espíritu de Dios fortaleciéndonos día a día para entender más ese fundamento que es el amor de Dios, ese fundamento que es el amor sacrificial de Cristo. Porque cuando usa el apóstol Pablo la palabra amor, no está hablando del amor de hermanos, ni del amor de amigos, ni del amor erótico, como los griegos enseñan, sino que está hablando del amor de Dios, del ágape, del pleno, del amor que verdaderamente espera, del amor que todo lo sufre, del amor que no deja de ser. ¿Por qué? Porque ese Dios que hace más grande su obra de lo que nosotros podemos pedir o podemos entender, según el poder del Espíritu que nos va guiando, que nos va enseñando, que nos va llevando a hacer la voluntad del Padre, a Él sea la gloria en la Iglesia. Es decir, que Dios nos va a guiar espiritualmente para que esa edificación espiritual a la que pertenecemos usted y yo, junto con todos aquellos que han sido salvos por la sangre de Cristo en todas las épocas de la creación de la tierra, para que podamos glorificar a Dios a través de esa edificación que está en Cristo Jesús, por todas las edades, por los siglos de los siglos. Amén. Hermanos, esta es la palabra de Dios. Si algún plan debemos tener usted y yo, tiene que ser el de entender las dimensiones del amor de Dios y rogarle que aquel que es poderoso para que actúe en nosotros y nos llene de la plenitud de Cristo, nos guíe para hacer la obra que nos ha sido dada, que es la de compartir ese amor. Si usted quiere ver qué es lo que va a seguir diciendo Pablo, le animo, hermano, hermana, para que con alegría, con gozo, con sencillez de corazón y con un anhelo de ser llenos del Espíritu Santo de Dios, puede usted seguir estudiando la carta a los Efesios, porque después nos va a hablar de la unidad en ese Espíritu para hacer la voluntad de Dios, que es llevar el Evangelio a todos los rincones de la tierra, a todas las etnias, y así Dios sea glorificado en Cristo y Cristo sea glorificado en la Iglesia, y usted y yo podamos decir: gloria
a Dios por los siglos de los siglos. Amén. Padre, agradecemos tu palabra, agradecemos cómo nos permites verla de una manera sencilla, de una manera en la que tú nos hablas y nos puedes mostrar cosas que ni siquiera habíamos imaginado a pesar de haber leído tantas veces este pasaje. Señor, sin duda necesitamos crecer en el conocimiento de ti, pero no en el conocimiento de conceptos o de cosas que tú has hecho, sino en el conocimiento de relacional entre tú, Dios Todopoderoso, y yo, un simple siervo, que a través de Cristo solo anhela un día poder estar frente a ti y decir gloria a Dios por todos los siglos de los siglos. Padre, somos tus hijos, somos tu obra, somos tu iglesia. Sigue obrando a través de tu palabra, a través de la predicación de ella, para que nosotros como Iglesia Emanuel podamos seguir creciendo y entendiendo el fundamento de los profetas y de los apóstoles, el fundamento del amor, porque en Cristo estamos cimentados para tu gloria. Amén. Fue más abundante. Primera de Timoteo 1:14. Su gracia es mayor si las cargas aumentan, su fuerza es mayor si la prueba es más cruel. Si es grande la lucha, mayor es su gracia, si más son las penas, mayor es su paz. Su amor no termina, su gracia no acaba, un límite no hay al poder del Señor, pues en sus inmensas riquezas en gloria abunda su gracia, abunda su amor. Si nuestros recursos se han agotado, si fuerzas nos faltan para terminar, si al punto ya estamos de desesperarnos, el tiempo ha llegado en que Dios puede obrar. Su amor no termina, su gracia no acaba, un límite no hay al poder del Señor, pues en sus inmensas riquezas en gloria abunda su gracia, abunda su amor. Su gracia es mayor si las cargas aumentan, su fuerza es mayor si la prueba es más cruel. Si es grande la lucha, mayor es su gracia, si son más las penas, mayor es su paz. Su amor no termina, su gracia no acaba, un límite no hay al poder del Señor, pues en sus inmensas riquezas en gloria abunda su gracia, abunda su amor. Amén. Buenos días, hermanos. La Junta de Diáconos les agradece por las ofrendas depositadas hasta el día de hoy. Gracias por esas ofrendas, esos diezmos, esas ofrendas de misericordia. Y la palabra del Señor dice en 2 de Corintios 9:7: cada uno dé como propuso en su corazón, no con tristeza ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre. Vamos a orar, hermanos.
Señor, en esta mañana te agradecemos porque tú has sido bueno y misericordioso con cada uno de nosotros. Gracias, Padre, porque tú nos cuidas, tú nos bendices. Y en esta mañana, Padre, queremos ponerte en tus manos estas ofrendas que se van a recoger, que se van a apartar, Padre bendito. Que estas ofrendas pueden ser para el crecimiento de tu obra, Padre. Sigue bendiciendo a mis hermanos, Padre bendito, dale su sustento diario, dale sus alimentos diarios, Padre bendito, y que nadie falte de su sustento en sus familias, Padre. Pues, Padre, en el nombre de Cristo Jesús te lo pido y te doy muchas gracias. Amén. En esta hora, como Iglesia Emmanuel, hemos dado toda la honra y la gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Lo hemos hecho de todo corazón a través de este culto, un culto donde también hemos participado en una forma directa o indirecta. Pero también juntos hemos escuchado su palabra, hemos cantado y hemos orado también por la condición en la cual nos encontramos. Nos vamos a despedir de este culto, pero también encomendando en las manos de nuestro Dios todo lo que viene por delante. Que Él sea honrado y glorificado en su vida, en mi vida y en toda la Iglesia Emmanuel y en los amigos y hermanos que hoy nos han acompañado a través de esa transmisión en nuestras diferentes plataformas. Vamos a inclinar nuestro rostro, vamos a orar y vamos también a encomendar todas las cosas que tenemos, que nos afligen, que también nos duele, o con esa incertidumbre de qué decisión tomar. Y vamos a depositarlo todo en las manos de nuestro Dios. Oremos. Padre eterno, esta tu Iglesia Emmanuel se ha reunido en los hogares, con la familia, para adorarte, para también, Señor, escuchar tu palabra, para encomendar todas las cosas delante de ti, y que seas tú, Señor, el que reines y gobiernes sobre nuestras vidas. En esta hora, Padre, tu Iglesia, Emmanuel, ha preparado este culto ahora a través de estos medios. Lo hemos hecho de todo corazón. Y tu pueblo también ha sido partícipe en esta adoración. Padre, en el nombre maravilloso de tu Hijo amado Jesucristo, y guiados por tu Espíritu Santo, nos acercamos ante el trono de tu gracia, con temor y temblor, sabiendo, Señor, que tú eres santo, pero por la obra redentora, quien nos da esa libertad, podemos, Señor, elevar nuestra plegaria y pedir que tú seas con toda tu Iglesia Emmanuel, desde el más grande hasta el más pequeño, con cada familia, con cada hermano, con cada hermana, miembro de tu cuerpo, miembro de esta tu Iglesia Emmanuel. Señor, tú sabes lo que viene por delante. Tú sabes las luchas y las aflicciones de cada uno de tus hijos, de tus hijas. Padre, aún vivimos en esta pandemia. Aún estamos, Señor, inmersos en esta situación, en esta contingencia. No sabemos si seremos los próximos en tener esta infección, este virus dentro de nuestro organismo, o si ya lo tuvimos. Padre, solamente tú eres el que sabes todas las cosas. Tú eres el soberano Rey del universo, quien hace todo conforme a tus propósitos divinos. Y en esta hora, Padre, oramos por nuestros hermanos en la fe que están enfermos, que postrados en cama, Señor, hoy han escuchado tu palabra, hoy también te han adorado a través de estos medios en su condición en la cual se encuentran. Pedimos, Señor, porque tú seas un médico divino, que sanes y alivies las dolencias de tu pueblo, de tus hijos, tanto físicas como emocionales y las espirituales. Padre, sabemos que hay hijos tuyos que también están atravesando momentos difíciles,
de tristeza, de dolor, de sufrimiento. No precisamente de este virus, sino también de los problemas que la vida misma nos presenta. Señor, que seas tú fortaleciendo a tu pueblo, guiando a tus hijos, pastoreando a cada familia, para que también ellos puedan esperar en ti, ser pacientes y poder también contemplar la mano que nos guía aún en medio de esta contingencia a nivel mundial. Oh Padre eterno, pedimos también que seas con aquellos que no tienen un trabajo fijo, que tú suplas sus necesidades, que proveas en lo que ellos requieren, para que ellos puedan también dar testimonio que son hijos tuyos, que obedecen a tus mandatos divinos, y que eres tú el que también eres el que provees y suple las necesidades de cada uno de tus hijos, de tus hijas. Oramos, Padre, por aquellos hermanos que salen a trabajar fuera de casa, que también tú les lleves y los traigas con bien en el ir y venir por esta ciudad. Oramos por los jóvenes en sus actividades laborales, académicas y también familiares. Oramos por la vida de los niños, que ellos puedan también seguirse esforzando y preparando para que ellos puedan seguir escudriñando tu palabra, pero también en sus actividades académicas, que a todos nos des paciencia para esperar en ti, para que podamos también un día volvernos a reunir en tu santo templo y adorarte, y también como hijos tuyos, estar en unidad. Padre, tú conoces a cada familia, tú conoces las necesidades en una forma individual y familiar. Bendito Dios, pedimos que seas tú el que estés obrando con poder en cada condición, en cada circunstancia, en cada noticia que recibimos. Padre, que seas honrado y glorificado en todo tiempo y en todo momento. También, Padre, oramos porque se haga tu voluntad y no la nuestra en cada una de las situaciones que tu pueblo hoy está poniendo delante de ti, en una forma personal, en una forma familiar, en una forma también como iglesia. Señor, que tú recibas toda la alabanza de tu pueblo, que también sostengas a nuestros hermanos en la fe, en aquellos lugares donde hoy las intensas lluvias han estado también haciendo destrozos en los hogares, en las colonias, en las rancherías y donde ha pasado el agua. Señor, que también tu pueblo sea movido a misericordia y podamos ser partícipes, siendo instrumentos que ayuden a tu pueblo y a nuestro prójimo, dando, Señor, ese mensaje de esperanza, que eres tú el que hace todas las cosas con un propósito. Nada, Señor, se sale de tu control. Tú lo tienes planeado. Y Padre, que nosotros caminemos hacia donde tú nos quieres llevar como iglesia. Bendito Dios, en tus manos quedamos. Que seas tú honrado y glorificado en palabra, en pensamiento y en hecho. A ti sea toda la honra y la gloria, por siempre, en el nombre de Jesús. Y ahora, Padre, despide a tu pueblo con tu paz y tu bendición.
Iglesia Emanuel, amigos y hermanos que hoy nos han acompañado, que la gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor eterno del Padre y la comunión con su Santo Espíritu sea con cada uno de tus hijos, con cada una de las familias. Padre, que seas también con todo tu pueblo, ahora y siempre. Amén. Se acerca la fecha y estamos muy contentos de invitarte ¿A qué? a la Convivencia Navideña 2020. ¿Cuándo? 19 de diciembre, ¿A qué horas? 19 horas, ¿En dónde? por Zoom. ¿Y cómo le hago? Si preparas una participación con tu familia, avísale a tu pastor. ¿Qué fecha tengo? 5 de diciembre para avisarle. Participa con nosotros. Invita a tus hijos, nietos, primos, Y hasta el vecino también. todos. Pueden unirse, la gran familia Emanuel te espera.